¿Cuánto recuerdan la palabra 18 días? ¿Cómo se llamaba? Déjate amar. Y habíamos quedado en la historia de Mefiboset, precisamente, ¿cierto? Y los invito a que vamos allí a la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, pero ahora en el capítulo 19, versículo 24. Amén. La versión que tengo es la Reina Valera 1960. Y voy a leer a favor de todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno, montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de la muerte delante de mi señor el rey. Tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para aclamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Amén. Demos gracias al Señor nuevamente, Señor. Damos gloria a tu nombre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque a través de tu palabra, también lo dice allí, que nos santificas, nos limpias, Señor, como iglesia. Y realmente, Señor, lo estás haciendo a través también de tu Santo Espíritu, que nos ayuda a entender tu palabra. Esta noche nos disponemos tanto para recibir como para entregar, Padre, y para que podamos ser edificados unos a otros como iglesia, como cuerpo, y podamos llegar, Señor, a esa estatura del varón perfecto. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy la palabra se llama lealtad. Hace 8 días miramos cómo era recibir ese amor. ¿Qué tenías que hacer para recibir ese amor? Y tenías que aceptar la invitación cuando el rey mandó a llamar a Mefiboset, que tuvo recuerdo el rey de que había hecho una promesa a su padre Jonatán, y entonces él hace bondad en la vida de Mefiboset y lo invita a la mesa, y lo invita a su mesa, y además de todo le devuelve sus tierras y coloca a un hombre llamado Siba a que administre sus tierras, ¿cierto? Las tierras que ahora le van a pertenecer nuevamente a Mefiboset. Así que él aceptó la invitación, él recibió esa invitación, ¿cierto? Se sentó a la mesa. Y eso, la mejor manera, como llegamos a la conclusión, es la obediencia. Es la manera de aceptar esta invitación. Y hay algo que nos lleva a corresponder a esta gracia tan infinita que hemos recibido también de parte de nuestro Rey, que nos ha invitado a sentar a la mesa. Y eso es lealtad. Es la mejor manera de corresponder a esa gracia que Él nos ha dado, la cual nos ha invitado a sentarnos en su mesa. Entonces aquí vemos una historia de un hombre, nuevamente, Mefiboset, que al parecer terminaba allí solamente. Él se sentaba a la mesa con el rey,
cada día. Y es una historia muy bonita, es una historia que nos muestra la gracia del Padre. Así que la historia no quedó allí, la historia continúa más adelante, como lo podemos ver. Y vemos a través de todo esto, ¿qué fue lo que pasó para llegar a esta historia, a llegar a este final, a este momento? Vemos entonces que el rey David hace bondad en la vida de Mefibosé. Mefibosé está allí y pasa un tiempo luego de esto. Y así como el rey David estaba estaba tomando el reinado, estaba ya establecido, ya había dado paz en su casa, ¿cierto? Él estaba muy estable en ese momento. Y como todo lo que es estable, muchas veces bajamos la guardia en la estabilidad. Y pasa una tragedia en medio de la vida del rey David. Y esa tragedia es que un día está muy relajado dentro de su casa y no va a la guerra. Está ya todo un rey posesionado de su trono. No va a la guerra, descuida por un momento su vida espiritual y conocemos esta historia en la que cae finalmente en pecado con Betsabé, ¿cierto? Un día está tranquilo allá y está tan tranquilo, tan relajado que cae en pecado con Betsabé. Y así que vemos que a través de Betsabé, el Señor, a través de Betsabé viene el adulterio y vienen muchas tragedias para David, así que viene juicio en la vida de David, pero ese juicio se lo coloca prácticamente él mismo a través de un profeta que es enviado para hacerle abrir los ojos y hacerle entender la condición en la que estaba. Y entonces, lo que hay determinado para la casa de David a causa de ese pecado es: no se apartará de tu casa la espada. Y eso es una verdadera crisis en la casa de David. Eso trae consecuencias. Sabemos que el hijo que esperaba Betsabé con el rey David muere. Y luego viene una historia de todos sus hijos, no todos, de 3 hijos que tiene, especialmente los que les dan el nombre: Tamar, Amnón y Absalón. Así que uno de sus hijos, Amnón, se enamora de su hermana Tamar y bajo estrategias la hace ir a su casa y finalmente termina abusando de ella. Y uno de sus hermanos, Absalón, se siente indignado con lo que ha pasado con Amnón. Así que Absalón crea estrategia, finalmente acaban con la vida de Amnón. Entonces Absalón por un tiempo se aleja de la casa, es echado fuera del reino. Y en medio de su estrategia hay un hombre que siempre ha estado cerca de David, es Joab. Y Joab genera una estrategia para que nuevamente Absalón, el hijo que ama a David, todos sus hijos los ama, vuelva nuevamente a casa. Y esa es su tragedia realmente también. Porque crea la estrategia, vuelve a Absalón, pero Absalón no se siente conforme porque David le dice: puedes estar aquí en Jerusalén, pero no quiero ver tu cara, ¿cierto? No te quiero ver. Y Absalón empieza a generar también su estrategia, él es manipulador. Y finalmente vuelve a Absalón donde David. Ese hombre Absalón es causante de división porque empieza a crear empatía en el pueblo. Empieza a hacerle creer al pueblo que el rey está demasiado ocupado para escucharlos a ellos y que él tiene la capacidad de escucharlos, que él es empático con todos. Así que el pueblo empieza a sentir se empieza a sentir identificado con su hijo Absalón. Y llega ese momento donde, oh sorpresa, ya Absalón había cogido mucha revancha dentro del pueblo y parece que Absalón va a tomar el reino.
Y es ahí donde David tiene que huir, salir, ¿cierto? Entonces, en medio de esta crisis, él sale huyendo. Y en medio de esta crisis, caminando al lugar donde iba, se encuentra a un hombre, ese hombre llamado Siba. Allí quiero llegar. En el capítulo 16, Siba estratégicamente llega a David, aprovecha la condición en la que está David. Y le lleva un asno, en otras versiones dice un burro, y le lleva con alimentos, le lleva con provisiones. Y David pregunta, ¿qué hay de la vida de Mefibosé? ¿Por qué no vino contigo? Entonces Siba, que es estratégico, le dice, no, él aprovechó ese momento, ¿cierto? Él aprovechó, dice, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. En el capítulo 16, versículo 3. ¿Qué hace Siba? Aprovecha la condición de David. Cuando uno está en momentos de dificultad, uno no, muchas veces está enfocado en el problema y no en lo que pasa alrededor, y no empieza a analizar, a mirar todas las partes, a entender lo que me están diciendo, ¿será que es verdad o no es verdad? ¿Cierto? Él es entonces el oportunista, aprovechó las condiciones, aprovechó la vulnerabilidad en medio de su conflicto, ¿cierto? Porque David venía de un conflicto de haber perdido su hijo y de haber tenido un hijo que lo estaba traicionando, que se había levantado en contra de él, y que en ese momento él estaba huyendo. Y entonces encima Siba le dice que aún el hombre al cual él había brindado su bondad, también le había traicionado. Entonces esto es mucho más conflictivo. Es como, ay, o sea, tras de que me pasa esto también, entonces estoy rodeado de gente que me traiciona, ¿cierto? Así que David impulsivamente le dice a Siba que tome todo lo que había para Mefibosé, toma todas esas tierras. Y Siba dice, bueno, pues no le molestó la idea, ¿cierto? Tomó la herencia. Y a veces en esos conflictos nosotros no dimensionamos, no pensamos también, y Siba, ¿qué interés tiene de haber venido acá? ¿Cierto? Quizás para Siba sí tenía muchos más intereses por esa tierra. No es fácil que uno lo llamen un día, venga, trabaje esta tierra, siendo el siervo de Saúl y tal vez pensando que ya eso le había tocado, y después le dice, ya eso se lo voy a entregar es a Mefibosé. Y él trabajando sus tierras junto con su familia, con sus siervos, y que nada le tocara. Entonces Siba, de cierta manera, es estratégico en todo esto. Y es así como obtiene entonces el favor del rey. Lo buscó en el momento adecuado, en el momento que no tenía cabeza para pensar en situaciones como estas. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado en situaciones que eran mucho más, que requerían más urgencia, ¿cierto? A veces nos ha pasado que terminamos haciendo una compra y nos hacen estratégicamente cómpralo, y nos crean la necesidad, y a veces es porque nosotros no estamos bien enfocados, estamos desenfocados, y después decimos, ay, pero yo ¿por qué me metí en eso? ¿En qué momento pasó eso? O nos han llegado a estafar y uno dice, pero es que estaba tan desenfocado que esto me pasó, ¿cierto? Normalmente esto pasa cuando estamos más puestos en un problema, en una crisis, en una situación que estemos pasando. Así que, obviamente, entonces Siba se queda con las tierras de Mefibosé. Vemos a través de esta historia que todo parece haberse quedado ahí.
David sigue caminando. Allí más adelante hay un hombre llamado Simei que maldice a David, que le tira piedras y que empieza a decirle un poco de cosas, pero David no se defiende, David guarda silencio. Y más adelante vemos que finalmente a través de una estrategia, él logra volver a casa. ¿Por qué? Porque su hijo Absalón ha sido derrotado a través de hombres que le ayudan también de todas maneras a David. Y a través de todo esto, pues finalmente muere Absalón. Y en la muerte de Absalón, a pesar de ser el hijo que estaba persiguiéndolo, que lo traicionó, David había dicho, yo no quiero que mi hijo muera, ¿cierto? Yo no quiero que lo traten mal. Sin embargo, él muere de una manera bastante trágica. Y David empieza a llorar y a llorar y a llorar hasta que Joab le dice, nos estás haciendo quedar en vergüenza. ¿Qué más que ganamos, cierto? ¿Qué más que todos estos hombres dieron la vida en este momento por tu reino, cierto? Así que David entra en razón y vuelve nuevamente a Jerusalén. Y de regreso a Jerusalén, hay muchos hombres que empiezan a recibirlo, a gozarse porque él ha vuelto, ¿cierto? Hay hombres que con sinceridad le estaban esperando. Otros que tal vez estaban esperando que no volviera, pero ya tocaba recibirlo, ¿cierto? Y dentro de estos hombres, entonces, está Mefibosé, aunque anteriormente también estaba Siba, está dentro de estos hombres, y está Mefibosé. Y es aquí donde quiero entrar, porque es necesario mirar en qué condiciones estaba Mefibosé cuando lo recibió. Dice allí que también Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día que volvió en paz. Desde el día en que salió hasta el día en que volvió el rey. No se había lavado sus pies. Imagínense lo feo que huelía, ¿cierto? Debe ser feo. Pero esa era una condición, esa era una costumbre que se tenía en manera de presentar un duelo, de presentar como un tipo de ayuno, ¿cierto? Esa era una manera de manifestar lo que estaba ocurriendo en su corazón. Entonces, su apariencia reflejaba lo que ellos sentían. Muchos se echaban cenizas, muchos rasgaban sus vestidos, otros llevaban prendas de saco. A través de la palabra vemos en muchas ocasiones como unos se colocaban prendas como de costal, ¿cierto? De pelo de camello que debe picar. Dice que otros se arrancaban la barba, otros se sentaban en el suelo lleno de cenizas. El asunto era manifestar el duelo, ¿cierto? Y entonces, a sorpresa de David, Mefibosé estaba en duelo. Mefibosé no estaba gozoso como Siba le había dicho. Mefibosé estaba en duelo. Mefibosé realmente estaba esperando al rey. Y así que vemos que él descendió, y me parece curioso eso, descendió debe ser que, lo dice más adelante, cojeaba, o sea que tenía una capacidad de desplazarse, pero no de una manera rápida y requería de otros medios para hacerlo. Así que llegó hasta David. Y lo primero que hace David es reclamarle, ¿por qué no fuiste conmigo? Él tiene que saber, ahora sí David tiene sus dos partes, la parte de Siba y la parte de Mefibosé, para escuchar. Pero debió haber sido antes, ¿cierto? Lamentablemente
No lo fue así en su momento. Pero la respuesta de Mefibosé nos da a entender que ya Siba le había contado parte de esto a Mefibosé, ¿cierto? Porque Mefibosé tenía claro que Siba le había dicho que iba a ir a ensillar el asno o el burro, ¿cierto? Y que lo esperara un momento. Y eso no pasó. Mefibosé lo dejaron plantado y se quedó esperando, porque mientras tanto Siba aprovechó el momento y se adelantó, fue donde el rey a buscar el favor del rey, el momento que el rey estaba en su crisis. Así que Mefibosé acepta, sí, ha sido traicionado por Siba, pero Mefibosé no recalca eso como que le haya producido enojo, ¿cierto? Pero Mefibosé dice algo muy importante. Él reconoce que toda decisión del rey David le parece muy bien. Igualmente Mefibosé entiende que todo lo que tiene es por gracia. ¿Qué dice Mefibosé allí? Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? O sea, lo que decidas está bien, porque ya has recibido más que suficiente. Gracia he recibido demasiada. Y lo que decidas hacer en esa noche es suficiente. Mefibosé entiende que él era digno de haber muerto, porque esa era la ley, como les compartía el miércoles pasado. La ley era que todos los que eran del rey, ¿cierto? Toda su descendencia, tenían que morir, porque eso era un riesgo para ese rey que estaba allí. Podría ser de perjudicar el reinado. Así que él reconoce qué derecho tengo yo. Y entonces vemos que David le dice: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y es como muy tarde ya, ¿cierto? Parece. Porque ya David le había dicho a Siba que toda la pertenencia era de él. Entonces cambia de parecer y es como, ay, ¿ya qué hago? ¿Cierto? Entonces parece haber cambiado de parecer porque ya ha escuchado ambas partes. Y en medio de esta condición, uno podría pensar, David, ¿por qué no tomó otras cartas en el asunto y mejor acabó? ¿Cierto? Pero yo analizando un poco más este texto, veía que cada vez que David salía victorioso de una situación, él hacía misericordia, él extendía misericordia por los que estaban a su alrededor, a pesar de, como lo vemos en la vida de este hombre Simei, que fue uno de los que los apedreó. Y si vemos unos versículos anteriores, él le da misericordia, hace bondad con él, ¿cierto? A pesar de. Entonces vemos a un David que está agradecido con la victoria, con lo que ha tenido, y no entra como en todos esos procesos, voy a hacer, entonces tenemos que acabar con todos o tenemos que montar un juicio acá. David determina, no, repártanse entonces la tierra entre ustedes dos. Sin embargo, Mefibosé le demuestra a David que su interés nunca ha sido sacar provecho de su bondad. El rey David cambia de su parecer, pero vemos que Mefibosé hace una declaración tan especial allí. Él renuncia a su parte. Y eso es lo que yo veo como una declaración de lealtad. Porque él le dice, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey
ha vuelto en paz a su casa. O sea, ¿qué más puedo esperar? Es que mi Señor está en casa. Eso me da consuelo, eso me da tranquilidad. Eso es lo que me puede traer paz. Y encuentro algo curioso en todo esto. Siba pensó solo en sus tierras, en sus pertenencias, en lo que obtendría, ¿cierto? Pero Mefiboset tenía algo mejor que esas tierras, y era que seguiría sentado a la mesa del rey. Porque si nos ponemos a mirar, el texto no nos dice que David le haya negado seguir en la mesa del rey, le haya dicho, no, ya no te puedes sentar. Simplemente le dice, tus tierras ya son, ¿cierto? Tierras con Siba, y Mefiboset le dice, no, que entrégales todo a él. Si esto dice la palabra de que Mefiboset, como lo decía allí en el capítulo 9, se sentaba en la mesa, es porque seguiría sentado en la mesa. Y es un lugar de privilegio, de gracia y de bondad. Mefiboset respondió con lealtad al mostrarle a su rey que sus intereses no estaban en posesiones, que tenía claro que allí solo estaba por gracia y que para él era más importante ver a su rey volver mucho más que todas las posesiones que pudiera tener. A veces me llegaba a preguntar a través de eso, ¿cuál posición queremos tener? ¿La de Siba, que está interesado por las posesiones, las bendiciones? ¿O la de Mefiboset, que renuncia a todo, pero tiene claro que continúa en la mesa del rey, sentado, mesa de privilegio? Mucho mejor que todas las riquezas que podamos poseer, todas las pertenencias que podamos poseer, estar en la mesa del rey. ¿Cómo pasa eso para que podamos tener esa convicción que es mucho mejor permanecer en la mesa del rey, para que podamos tener esa lealtad que es un compromiso incondicional? Y mirándolo a través de todo eso, veo que la gratitud es la clave. Así como un día nosotros fuimos sacados de condición de ser lisiados, que fuimos sacados de esa condición, que fuimos salvos, que no podíamos hacerlo en nuestras propias capacidades, en nuestros propios medios, y un día recibimos gracia del Señor. Y ahora podemos vivir bajo la gracia redentora de Cristo. Nosotros tenemos muchos motivos para estar agradecidos. ¿Cuándo fue la última vez que le dimos gracias a Dios por esto? Gracias por la bendición de poder leer su palabra y que podamos entenderla, porque en otros tiempos no teníamos su Santo Espíritu y la leíamos y era un libro más. Gracias porque hoy podemos ser conscientes de que pecamos y entendemos nuestra condición y empezamos a aborrecer el pecado. Gracias porque no hay nada mejor que estar sentado a la mesa del Rey. Así que es importante sacar cada día esos momentos de gratitud. Cada día esos momentos de gratitud. ¿Qué hizo el Señor en este día en tu vida? ¿Cómo recibiste las misericordias? ¿Cómo siguió obrando en tu corazón? ¿Qué está obrando el Señor? ¿O será que nos hemos quejado la última semana? Yo hacía un análisis ahí y veía que era más como mi quejabanza que la alabanza, que la gratitud. Y entendía por qué muchas veces esa lealtad parece que no estuviera en mi vida, ¿cierto? Que no fuera evidente, porque en mi corazón hay queja. Estoy pensando más en lo que me está faltando, en lo que necesito, en lo que considero que Dios todavía no me ha querido dar. Y
y olvido que yo tengo un lugar de privilegio sentado en la mesa del Rey. Mucho mejor que toda posesión. Y no les estoy diciendo que debemos de decir, ay no, entonces yo ya no necesito nada de las posesiones, ni casa, nada. Gloria a Dios si están, ¿cierto? Gloria a Dios si las tenemos. Pero que ese no sea nuestro foco ni nuestro Dios, ¿cierto? Que esté por encima de la importancia de estar sentado a la mesa del Rey. Pablo dijo que sé vivir en pobreza y también sé vivir en abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Y así como para estar saciado, como para pasar por hambre. ¿Y por qué era eso que Pablo lo decía? Pablo tenía contentamiento, lo dice también su palabra. Cualquiera fuera su situación, y para poder tener contentamiento hay que tener ¿qué? Gratitud. Y esa es de las cosas que más nos cuestan. Así que el contentamiento de Pablo era algo que le ayudaba a permanecer firme, leal en cualquier momento. En cambio, cuando nosotros estamos llenos de queja, como que nos mueven, ¿cierto?, las circunstancias y nos dejamos ir por las primeras cosas que parecen más apetecidas de lo que Dios me está ofreciendo. Parece que Dios no me está ofreciendo cosas tan buenas. Parece. A veces nos vamos más por un trabajo que nos absorbe y nos absorbe, hasta que llegamos a un momento que ya no queremos nada con la mesa del Rey. Ya no queremos sentarnos allí, porque estamos absorbidos en medio de tanto trabajo, quizás ganando muy bien, muy buenas recompensas, pero luego no se van a ver, porque nuestra vida espiritual va a estar en bancarrota. ¿Qué le dijo Mefibosé? Mi casa y yo éramos más dignos de muerte, y me he sentado en tu mesa. Él está grato. Me he sentado en tu mesa. Así que nosotros podemos acercarnos confiadamente allí, ante el trono de la gracia sin ser consumidos, y verdad que es un regalo que aunque no pagamos por él, como nos han compartido, su valor es incalculable. ¿Cuál va a ser la respuesta ante tanto amor? Sabe que así como Mefibosé se gozó que su rey había vuelto en paz a su casa, nosotros también debemos estar expectantes que un día nuestro rey volverá. Lo estamos esperando con esperanza, ¿cierto? Con gozo, allí pensando que Él volverá, y mientras tanto nosotros podemos seguir sentándonos a la mesa del Rey. Y es más valioso que cualquier cosa que nosotros podamos ver aquí en la tierra, que cualquier riqueza, que cualquier propiedad, que todo por lo que muchas veces nos desgastamos nuestra propia vida intentando obtener algo que finalmente nos morimos y no lo vamos a llevar. Pero qué bueno que tengamos la certeza que si un día partimos para sentarnos en la mesa del Rey, y es mucho más valioso que cualquier tesoro. Pero eso requiere que mantengamos en lealtad, porque su gracia es la que nos ha alcanzado, su gracia es la que nos invitó, su gracia es la que nos restauró, su gracia es la que hoy está obrando en nosotros. Solo quienes saben cuánto les ha perdonado el Señor pueden corresponder de manera leal a todo este amor. La pregunta es, ¿tú sabes cuánto te ha perdonado Dios? Entonces sabes cuánto te ama el Señor. Y si sabes cuánto te ama el Señor, entonces puedes empezar a ser grato cada día y permanecer leal hasta los tiempos. Amén. Así que la invitación es, comencemos a ser gratos.
comencemos a mantener ese contentamiento y comencemos a valorar la mesa del Rey. Amén. Quiero orar. Qué bueno que escuchemos una canción. Amarte igual. Que es algo que nos parece muchas veces imposible. ¿Será que yo puedo amar a Dios a pesar de? Y la respuesta la encontraba a través de esto. Cuando yo he entendido lo que el Señor ha hecho en mi vida, puedo corresponder a ese amor tan grande. Señor, damos gracias, mi Rey. Porque no hay nada más especial que estar en tu mesa, que estar bajo tu gracia, Padre. Es un regalo inigualable. Y muchas veces no hemos pensado en ello, Padre. Quizás al presente solo vemos lo físico. Y en lo físico tal vez podamos no sentirnos bendecidos, Padre, perdónanos. Pero realmente es muchas las bendiciones que tenemos al poder acercarnos tan confiadamente ante tu trono, al poder deleitarnos en tu presencia, al poder sentarnos en tu mesa, no mirando nuestra condición, sino que has decidido amarnos con un amor tan grande, un amor que sostiene, un amor que sustenta, un amor que lo suple todo, que lo llena todo, un amor que nadie ni nada en el mundo puede llegar a reemplazarlo. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.